Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez y los invito desde ya a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos como @latardentn24 y @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. El poderoso huracán Dorian de categoría 5, la máxima en la escala, tocó tierra en Bahamas tras golpear en Cayo Elbow, en las islas Abaco, con devastadores vientos de 295 kilómetros por hora. Ahora se dirige con toda su furia hacia Grand Bahama, también en este mismo archipiélago de Bahamas. El ciclón se mueve cerca de la isla Great Abaco, a unas 185 millas al este de West Palm Beach. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Dorian podría acercarse a la costa este de la Florida entre el lunes y la noche del martes. Según el Centro Nacional de Huracanes, Dorian es un ciclón potencialmente mortal. Algunas zonas del condado de Palm Beach, en la Florida, fueron evacuadas este domingo. Paola Serna, nuestra periodista, está allí en el lugar de la noticia. Paola, buenas tardes. Reporte a esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tal y como se esperaba, Dorian aumentó los vientos en su trayectoria por las Bahamas. Ya se ha convertido en un potencial huracán categoría 5. Esta es la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson. Esto quiere decir que Dorian avanza alrededor de 257 kilómetros por hora. Las islas de Bahamas, particularmente Abaco y Gran Bahamas, pues son las islas que en este momento se encuentran golpeadas por este potente huracán que avanza, siendo riesgoso también para el estado de la Florida. Bueno, pues estas son las primeras imágenes ya del huracán Dorian. Como lo pueden ver, se puede ver muy claramente el ojo del huracán. En el último boletín del Centro Nacional de Huracanes aquí, ya el huracán es un huracán categoría 5, con vientos sostenidos de más de 160 millas por hora y con ráfagas hasta mucho más fuertes. En estos momentos también, en esta imagen, pueden ya ver un poco de las islas del noroeste de las Bahamas, que están empezando a sentir los fuertes vientos huracanados de este huracán, y van a estar recibiendo daños catastróficos, diríamos, porque es un huracán del máximo. Y es que un huracán categoría 5 es totalmente devastador. Incluso construcciones edificadas sólidamente pudieran sufrir consecuencias y, por supuesto, pudiera ser letal para las personas. Cerca de 90.000 personas en las Bahamas particularmente viven en la isla Abaco y Gran Caimán. Estas personas en este momento se encuentran enfrentando los vientos de este poderoso huracán. Esto significa que los vientos sostenidos ya del huracán han alcanzado ya hasta más de 155 millas por hora o más, y en este caso ya estamos viendo vientos sostenidos de hasta 160 millas por hora, o sea, vientos que son catastróficos. ¿Por qué? Porque los daños de la estructura van a ser fuertes, o sea, no es una situación bien complicada, ¿no? Porque esperamos daños catastróficos para la zona en donde va a pasar ese ojo del huracán. La expectativa es que continúe moviéndose hacia el oeste y que empiece a dar un giro hacia el noreste. Podemos ver que ahora mismo tenemos ya un aviso de tormenta tropical para porciones del norte de lo que es el área de West Palm Beach.
pasando el lago Okeechobee hacia el norte, y tenemos lo que es en amarillo, es una vigilancia de tormenta tropical. Y que de todas maneras es importante de que se mantengan pendientes a lo que estaré pasando durante el día de hoy, porque no debemos de bajar la guardia. Además del viento, una de las principales preocupaciones de este huracán Dorian son las inundaciones, el oleaje y las mareadas ciclónicas. Lo que sí estamos viendo es que pudiéramos ver inundaciones bastante masivas, fuertes para toda la isla, la parte noroeste de las Bahamas, con más de 12 a 24 pulgadas y algunos lugares hasta 30. Ahora, para toda la porción costera, en estos momentos no estamos viendo unos acumulados bastante grandes, solamente nos encontramos entre 2 a 4 pulgadas, lo comparado a lo que habíamos visto anteriormente, pero eso sí, de todas maneras, algunas tormentas aisladas o lluvias aisladas moderadas o más fuertes, pudiéramos ver algunos acumulados un poco más altos, hasta 6 pulgadas. Ahora, eso me refiero en algunas lluvias de la tormenta, ¿no? Pero adicional a eso, también podemos tener en toda la zona costera marejadas ciclónicas, y pudieran ver ahora mismo solo en esta porción, más en la parte del norte pudieran ver marejadas ciclónicas mucho más altas, debido a que ellos están recibiendo el impacto un poco más directo del huracán. Es importante destacar que aunque en este momento el área de Miami no se encuentra dentro de las advertencias ni avisos de tormenta tropical o de huracán, las personas tienen que estar muy atentas al recorrido y no confiarse, porque como sabemos es un fenómeno natural que pudiera cambiar su trayectoria en cuestión de horas. Es por ahora la información desde el Centro Nacional de Huracanes. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Una muy buena tarde para ti, Paola. Gracias, por supuesto, en la Florida. Seguimos con más de la tarde, fin de semana. Jesús Santrich, quien hace parte del grupo de guerrilleros reincidentes de las FARC, liderado por Iván Márquez, que volvió a las armas tras denunciar un incumplimiento del acuerdo de paz firmado en La Habana, reapareció en un nuevo video. Santrich propuso al país un proceso constituyente. O se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde que temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad en rebelión. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que denunciará internacionalmente al régimen madurista por apoyar a los líderes guerrilleros reincidentes de las FARC. El mandatario aseguró que Nicolás Maduro, al que comparó con talibanes de Afganistán, está protegiendo a terroristas después del anuncio del levantamiento en armas de los guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. Duque aseguró que también llevará su denuncia ante la OEA. Es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al-Qaeda, exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es diáfano cuando dice que no puede haber Estado que le dé santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas. Y nosotros vamos a elevar esa denuncia en la OEA y en las Naciones Unidas, pero el mundo va a tener que apreciar la evidencia de las fechorías de ese régimen protegiendo terroristas. Y Julio Borges, el comisionado para Relaciones Exteriores designado por el gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a los señalamientos del ministro de Comunicación e Información del régimen madurista, Jorge Rodríguez, quien lo acusó este sábado de participar en un supuesto complot fallido con el respaldo del presidente colombiano Iván Duque. Borges dijo que estas acusaciones forman parte de un libreto desgastado del madurismo. Reiteró que Nicolás Maduro sí ampara a terroristas y a grupos criminales en territorio venezolano. Nuevamente vemos el guión desgastado de Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Nadie les cree. Intentan tapar lo que ya el mundo sabe. Han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterroristas y criminales que buscan desestabilizar la región. Quienes le han entregado al ELN el oro, estaciones de radio, armamento, recursos y hasta la distribución del CLAP en ciertos municipios son ustedes. Hace un mes en el Foro de Sao Paulo alardeaban diciendo que los terroristas eran bienvenidos a Venezuela. Son cómplices.
Y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su primer informe de gobierno desde el patio central del Palacio Nacional, el cual duró alrededor de 1 hora y 40 minutos. Al acto asistieron alrededor de 500 invitados. Sin usar la banda presidencial, el mandatario comenzó agradeciendo la presencia de servidores públicos, de empresarios y representantes de organizaciones civiles y sindicales. También, por supuesto, agradeció la presencia de invitados especiales. AMLO exhortó al Poder Legislativo el día de hoy a aprobar la cancelación del fuero en todos los niveles. Para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental, consideramos necesario establecer el mecanismo de revocación del mandato como una forma efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y representantes. En consecuencia, espero que en el periodo ordinario de sesiones que hoy inicia, el Congreso apruebe la reforma constitucional que he propuesto en esta materia. Exhorto respetuosamente al Poder Legislativo a que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular y que cancele el fuero a servidores públicos, empezando por el fuero al presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se debe aplicar la ley por igual arriba que abajo. Que mediante decreto presidencial se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Tenemos que aplicar la ley por parejo. Ni huachicol arriba ni huachicol abajo. Este ofensivo privilegio de la condonación de los impuestos significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos. Solo en los 2 últimos sexenios, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 213,000 millones de pesos. Y bajo las consignas fuera AMLO y a mano alzada queremos que se vaya, los mexicanos marcharon contra el presidente mexicano para exigirle que cumpla sus compromisos de campaña y mejore además la seguridad en el país. Organizaciones de la sociedad civil exigen apoyo a la educación, la ciencia y el deporte, entre otras demandas. Los manifestantes anunciaron que van a realizar otra movilización para el próximo 1 de octubre, cuando se cumplirá 1 año de la toma de posesión de López Obrador. Mi primer invitado de hoy es Fernando Belaunzarán, es analista político, además editorialista. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN 24, es un gusto. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Bienvenido, como siempre es un gusto. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de esta entrega, su primer informe de gestión ante el órgano legislativo, pronuncia esta frase o se refiere de esta manera a sus adversarios, dice, están moralmente derrotados. ¿Esto qué significa? Sí, bueno, es una provocación. A Andrés Manuel López Obrador, igual que a Donald Trump, le gusta jugar con la polarización. Eso también le gustaba a Hugo Chávez, es una forma de comunicar. No niego que tiene un éxito en sus bases, las hace más fuertes, pero es muy pernicioso para el debate político, para el discurso político. Esto de hablar desde una pretendida superioridad moral y descalificar a los otros, pues eso lleva solamente a acentuar la polarización y es un error. Además, es curioso que hable de superioridad moral cuando acaba de revelarse
que uno de sus más cercanos amigos, el que dirige la compañía de luz de la Comisión Nacional de Electricidad en México, tenía 25 casas que no declaró en su declaración patrimonial, ¿no? Te acordarás el gran escándalo que hubo por la Casa Blanca de Peña Nieto. Bueno, pues el amigo de Andrés Manuel tenía 25 casas no declaradas, lo cual es una falta grave. Y bueno, además, en el Congreso quieren reelegirse en la presidencia del Congreso su partido, violando la ley orgánica del Congreso que hablaba de una rotación de partidos, que son conquistas que se lograron por la pluralidad, porque pasamos por un trayecto de lucha contra un partido único de un hiperpresidencialismo autoritario, pero parece que este hiperpresidencialismo autoritario está de regreso. Pero bueno, habla de eso, de superioridad moral, cuando estamos viendo cosas no precisamente muy morales de su gobierno. Pero eso es lo de menos. Lo grave es que la democracia debe de partir del reconocimiento de la legitimidad del otro. Si no reconocemos la legitimidad del otro, no sirve el juego democrático. Y aquí me parece que lo que se está haciendo es buscar como si cualquier otra opción, Andrés Manuel López Obrador, fuera ilegítima. Y eso, pues así no puede funcionar un régimen democrático, y por lo pronto a mí me preocupa ese tono con la oposición. Y creo que es más preocupante cuando lo unimos hace una semana que vía redes sociales el presidente adelantaba parte de lo que sería este informe, este primer informe de gestión, donde decía: ya no hay residencia presidencial, Los Pinos, ya no hay avión presidencial, ya no hay altos salarios y ya no hay pensiones para los expresidentes. ¿Se está construyendo un formato populista en México? Sí, claro. O sea, hay una camada de populismos en el mundo. Unos más de izquierda, unos más de derecha, pero hay una pequeña crisis de la democracia, una gran crisis de la democracia que todos tenemos que reflexionar cómo reivindicarla. La camada de Andrés Manuel es la camada de Trump, de Boris Johnson, de Bolsonaro, de otros más en el mundo que han avanzado, Erdogan, etcétera, ¿no? Que han avanzado a partir de que son líderes muy carismáticos, que ganan gracias a un andamiaje democrático, pero ya una vez que están en el poder, pues creo que no les importan mucho las reglas democráticas ni las estructuras, y las van desmontando. Es cierto que ya no tenemos avión presidencial, pero gastamos millones de dólares manteniéndolo estacionado en California, ¿no? Nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, como decimos. Ahí es cierto que ya no hay algunos privilegios que existían, y que bueno, yo creo que está bien que haya sobriedad, pero hay una austeridad que es un crimen cuando lo que se hace se recortan recursos públicos y no llegan las medicinas a los hospitales, por ejemplo, ¿no? O cuando dejan a los becarios que están en el extranjero estudiando para luego regresar al país y compartirnos sus conocimientos, los dejan sin becas, precisamente por esta austeridad con machete. Hay, yo diría, una tremenda doble moral, como en todo discurso populista, ¿no? Es implacable con los adversarios, pero no ven, aun cuando se reproduzcan los mismos vicios, no los ven en los propios. Parece más bien una estrategia de control político, y lo peor de todo, insisto, es cómo se denigra el debate político cuando se baja de ese nivel el tono de la conversación, que debe haber. Como todo, hay distintos puntos de vista y se debieran resolver por la vía de la razón, no de la descalificación completa a los otros, ¿no? En ese campo del reconocimiento, por supuesto, que debe hacer toda fuerza política en cualquier país, todo analista, todo ciudadano a una gestión, son 9 meses al frente del gobierno. Hablemos de los aciertos que hasta ahora ha tenido la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, yo creo que uno importante es que pudo elevar el salario mínimo, aunque eso fue gracias al Tratado de Libre Comercio que renegociamos con Estados Unidos. Fue una de las condiciones de los sindicatos norteamericanos, pero haya sido como haya sido, qué bueno que se mejoró el salario. Hay
hay, me parece que una mayor participación en muchos aspectos de la sociedad. Me parece que eso sería algo bueno, pero también creo que queda de ver pues, en los grandes problemas. Por ejemplo, el de la inseguridad. 2019 apunta para ser el más violento del siglo, más violento que el de sus antecesores. Y bueno, en un momento de frustración no le quedó más que en una de sus conferencias de prensa que hace cada mañana a llamar a los delincuentes a que se porten bien, a llamar a que no hagan sentir mal a sus mamás, señal de que no tiene mucha idea o está rebasado con el problema de la inseguridad. Ha crecido el desempleo, o sea, son cifras fuertes, duras. El problema es que parece ser que no le gusta ser evaluado por instancias independientes. Y eso también lo que ha venido es una andanada con el pretexto de la austeridad para que instancias que evalúan, por ejemplo, la efectividad del combate a la pobreza, como es Coneval, o que evalúan distintos programas importantes en zonas marginadas, como es el INEGI, le han cortado mucho el presupuesto de tal manera de que asfixiadas pues nos van a servir de poco para saber si estamos cumpliendo con las expectativas de reducir la pobreza, disminuir la desigualdad, etcétera, algunas metas compartidas, porque creo que muchos de los deseos que plantea el presidente López Obrador los compartimos todos. El problema es la forma en cómo los está llevando a cabo, en donde lejos de avanzar parece que estamos retrocediendo. Sobre el tema de inseguridad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, abro comillas, está atendiéndose el problema y es nuestro principal desafío, pero yo soy un hombre de desafíos y se va a serenar el país. Es un compromiso, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero algunos columnistas, algunos críticos siguen esperando algo más de esta administración frente al tema, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico. Los cárteles mexicanos se están expandiendo mucho más allá de las fronteras del propio México. Sí, por supuesto. Y el cambio que él anuncia es que no va a combatir al narcotráfico, que él no está en la guerra contra el narco, que él ya no está persiguiendo a los capos. Eso lo ha dicho. Hace poco tuvo que desautorizar a la Secretaría de Gobernación, a sus funcionarios, porque estaban hablando con grupos armados. Se supo la noticia, eso inconformó a algunos gobernadores y el presidente optó por no pagar ningún costo y desautorizar plenamente estos alcances. Pero parece que la apuesta del presidente es la restauración de la Pax PRI-narca o narca de la época del PRI, de fines del siglo pasado. Parece que esa es su apuesta y cree que con eso se va a serenar. Pero no se entiende por qué entonces radicalizó la presencia de las Fuerzas Armadas en el país. Si la crítica que él hace a Felipe Calderón fue la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pues él lo que hace no solo es profundizarlo, radicalizarlo, llevarlo al extremo. Ya tenemos una militarización estructural en nuestro país. La Guardia Nacional pues fue usar a los marinos y soldados que teníamos y ponerle solamente una estampa con el logo de la Guardia Nacional y que usa hasta para perseguir migrantes, no por una decisión soberana de México, sino por presiones de Donald Trump, que fue algo pues grave porque estamos viviendo una crisis humanitaria para los migrantes, tanto en el sur como en el norte, por la cantidad de migrantes que tenemos y las pésimas condiciones en las que están ahí detenidos porque se ha usado a Fuerzas Armadas para perseguir a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, como muchos de nuestros paisanos que están del otro lado, tener una vida mejor para ellos y sus familias, un futuro más promisorio, ¿no? En fin, pues la verdad es que sí es una asignatura pendiente y no se puede resolver solo con voluntarismo. Y la pregunta es, si no quiere usar a las Fuerzas Armadas como les usó Felipe Calderón para combatir al narcotráfico, la pregunta es, entonces, ¿para qué les da ese gran protagonismo? ¿Para qué los pone en todo, durante todo, a lo largo y ancho del país? ¿Cuál es el tema, no? Porque hay que decir que también, junto con estas nuevas obligaciones que le da el ejército, también le da pues jugosos negocios. Ya le puso, no sé qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas, construyendo aeropuertos, construyendo carreteras, convirtiéndose en
en corredores inmobiliarios de zonas de lujo como en Santa Fe, en tener pipas para transportar hidrocarburos, pero más bien parece un pacto político. Pero todo esto, si uno ve cómo arremete el presidente contra la pluralidad por una parte y por otro le da un gran protagonismo al ejército, no parece que estemos construyendo democracia. Bien, es Fernando Belauzarán, analista político. Le quiero agradecer, por supuesto, que haya compartido estos minutos con nosotros en NTN 24. Será hasta la próxima. Una feliz tarde para usted. Gracias, Carlos. Siempre es un privilegio. Abrazo. En Perú difunden una campaña en rechazo a la migración venezolana. El mensaje es claro y emplean a niños para divulgar un pensamiento de xenofobia y discriminación contra venezolanos que hacen vida en este país, en Perú, tras huir de la crisis política, económica y social que afronta Venezuela. En este video aparecen niños peruanos o con vestimenta propia de la serranía y música típica peruana de fondo, expresándose de esta manera. Ojo, estos niños no tienen ningún tipo de responsabilidad, no son culpables de nada. El criminal o los criminales son quienes están detrás de esto. Escuchemos. Mueren de hambre, pero tienen buenas zapatillas. Los venezolanos dicen que se mueren de hambre, pero tienen buenos celulares. Nosotros desde niños trabajamos duro en las chacras. No somos como esos venezolanos vagos que paran gritando cuando trabajan. ¿Dónde está esa periodista que llora por los venezolanos y por nosotros no? Que comemos y dormimos en el suelo. Los venezolanos dicen que se mueren de hambre, pero paran fumando todos los días. No queremos más venezolanos. Los venezolanos son malos, paran insultando, cierran las fronteras, no queremos más venezolanos. ¡Vive Perú! ¡Abajo los venezolanos! Para hablar de este tema me acompaña desde Lima Vilca Fernández, el dirigente político venezolano, exiliado precisamente en Perú. Allí está en pantalla Vilca. Buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo, Carlos. Vilca, ¿se sabe quién o quiénes están detrás de esta campaña que acabamos de ver? ¿No queremos a los venezolanos, que se vayan los venezolanos? ¿Niños diciendo eso? Mira, Carlos, en este proceso de xenofobia, este proceso de rechazo donde ahora utilizan a los niños para rechazar y la presencia de los venezolanos acá, es una campaña que viene siendo infundada desde hace un tiempo a lo largo y ancho del Perú. Y no solo en el Perú, ¿no?, sino también tenemos conocimiento que en algunos otros países. Ahora, hay grupos políticos que se benefician precisamente de estas campañas y que vienen impulsando precisamente estas campañas, no tanto en el Perú como en otros lados. Ahora, el llamado es precisamente a las autoridades del Perú a que debe haber responsabilidad en base a esto. Primero, por el uso de los niños. Segundo, por lo que esto significa y lo que viene generando en el tema de la convivencia que existe en el Perú, con más de 750.000 venezolanos que ya están viviendo o sobreviviendo, porque realmente acá se está sobreviviendo en el día a día en el Perú. Vilca, tú haces la denuncia a través de tus redes sociales y haces un llamamiento al presidente de la República, Martín Vizcarra, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Protección del Niño, también de Perú. ¿Alguna respuesta? ¿Los medios de comunicación de Perú han hablado de este tema? Mira, lo primero, Carlos, y con todo el respeto, pero además con mucho dolor, tengo que decir que si hay alguien que colabora precisamente con este tema de la xenofobia en el Perú, son precisamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación del Perú, lamentablemente, hay que decirlo, generan precisamente una política que promueve el rechazo de los venezolanos en el Perú. No hay respuesta ni de la Defensoría del Pueblo, no hay respuesta ni del Ministerio de Protección del Niño y Adolescente, no hay respuesta del presidente Vizcarra contundente, real, de una política no solo de rechazo, sino de aplicación de la ley a quienes utilizan no solo a los niños para generar este tipo de campañas, sino a quienes vienen aplicando y promoviendo esta política xenofóbica en contra de los venezolanos. Cabe destacar que hay ciudades donde precisamente autoridades como alcaldes han promovido la no presencia de venezolanos en sus municipios. Hay movimientos políticos que ya promueven marchas, no solo en Lima, sino en distintas partes del Perú, en contra
de los venezolanos y precisamente en contra de que haya presencia o que un venezolano pueda hacer vida pública precisamente en el Perú. Entonces, estas campañas que se vienen moviendo o que se vienen, y estos ataques además a través de las redes sociales contra los venezolanos, porque no solo son las campañas como la que estamos viendo el video, sino que también son amenazas, también son insultos, también son una cantidad de improperios que se le vienen aplicando a los venezolanos y de la mano con falta de una política correcta en función de evitar que esto ocurra. Hoy el venezolano del Perú podría empezar a correr peligro y podría empezar ya a estar en riesgo precisamente en su integridad física, producto de esta política, que ya es víctima a nivel de trabajo. Hay lugares donde por ser venezolano no te contratan, hay lugares que por ser venezolano ni siquiera te atienden, no te alquilan un cuarto, un apartamento. Es decir, hay una accionar en contra de los venezolanos que viene aumentando en el Perú y que es peligroso. Y el llamado que nosotros hacemos es precisamente a las autoridades del Perú a ponerle un freno a esto y a generar las políticas que nos permitan precisamente a los venezolanos comulgar y entrar en sintonía con el Perú. También es cierto, y esto, Carlos, hay que decirlo, hay venezolanos que no están haciendo el bien en el Perú, como tampoco lo están haciendo en el resto de los países. Hay venezolanos que vienen delinquiendo, hay venezolanos que vienen violando las leyes. Bueno, pero a esos venezolanos la ley debe aplicársele, pero no puede ser que porque un venezolano cometa un delito, entonces el resto de la comunidad venezolana sea culpable. Hay una realidad ahí. Te escucho. Precisamente tocas ese punto, y en Perú se han capturado bandas de delincuentes que en Venezuela incluso simpatizaban con el régimen de Chávez, de Nicolás Maduro, que se han ido del país por las rencillas que tienen en territorio venezolano y han sido capturados. Y uno apoya como periodista, como venezolano, por supuesto, que cada venezolano que vaya a cometer un error, que viole la ley, que cometa delitos, deba pagarlo. Y por supuesto en Perú hemos reseñado casos aquí en NTN24 de venezolanos que han sido capturados por intentar robar un banco, por robar a la gente, por atracar, pero se ha hecho el trabajo con las autoridades de esos países para que sean capturados. Ahora, tú lo dices muy bien, una cosa es 2, 3, 5, 10, pero cuando tú dices los venezolanos, estás hablando o refiriéndote en ese caso a miles. Tú hablas de 750.000 que yacen vida en Perú, en Colombia hay más de 1 millón, en Estados Unidos hay miles también, y por el resto del mundo, también en Europa. Es decir, ese no es el problema es lo que surge y la multiplicación del odio que hay detrás de ese trato que generaliza. Vilca. Es que claramente, Carlos, y lo hemos denunciado desde el principio, y es que este fenómeno migratorio viene ocurriendo, que no es otra cosa que una consecuencia de la política criminal que viene viviendo, el pueblo venezolano, pero que además esto es importante que se sepa. Hoy lo que sufre Venezuela también tiene una cuota de responsabilidad los países de la región y los países del mundo, que en algún momento respaldaron la política criminal de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro. Cuando ya nosotros veníamos advirtiendo que esta política criminal que se estaba instalando en Venezuela, que este régimen totalitario, narcodictatorial que hoy tiene Venezuela, se estaba instaurando y que habían países que estaban apoyando a esta política, nosotros veníamos alertando que esto iba a ocurrir. Hoy estas son las consecuencias. Ahora, hay una política real desde Venezuela para exportar, para importar delincuentes que han salido y que han dejado salir de las cárceles en Venezuela. Caso lo vivimos acá en el Perú con el Tren de Aragua, que son protegidos del TARE del Aizame y muchos más. Hemos visto casos de venezolanos acá cometiendo delitos y que a los 3 días están haciéndose víctimas de maltrato en el Perú y estaban volviendo en los vuelos estos de Vuelve a la Patria. Es decir, hay una realidad. El régimen de Maduro ha promovido esta política de generar caos en la región, de generar caos en los países, de generar caos en el Perú, precisamente para generar este conflicto y que internamente los gobiernos en sus países tengan caos y desviar la atención de lo que ocurre en Venezuela. Pero tan cierto es eso, como también es cierto que la política interna, en el caso del Perú, en el caso del Ecuador, en el caso de Chile, hoy no viene siendo la más correcta. Mira el tapón
que hay en la frontera entre Colombia y Ecuador, que existe entre Ecuador y Perú, que existe entre Perú y Chile. O sea, son cientos de venezolanos que están ahí a la intemperie y que se le exigen visas, que se le exigen documentos que no tienen capacidad de encontrar, porque precisamente esos documentos que nos da la dictadura. Entonces, no ha sido precisamente la exigencia de visas la medida más correcta o la medida correcta para evitar precisamente que haya actos delincuenciales en estos países. O sea, hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley. Mano duro contra los delincuentes, sean venezolanos o sean de la nacionalidad que sea. Pero eso no puede llevarte a promover actos xenofóbicos como el que vemos y la autorización de niños como lo que estamos viendo precisamente en las redes en estos momentos. No te puede llevar a que los medios de comunicación abran una noticia diciendo banda de venezolanos, banda de atracadores, y resulta y pasa que la banda son 5 peruanos, un venezolano, por ejemplo. Entonces, banda de venezolanos, no, ya va, ahí vean 5 peruanos, un venezolano. Entonces, el acto delincuencial no tiene nacionalidad. El que lo haga debe responder ante la ley, pero no son todos los venezolanos los que vienen produciendo actos delincuenciales. Hoy las cifras son ya casi 800.000 en el Perú, en Chile son 300.000, en Ecuador son 263.000 aproximadamente, Argentina 150.000, y esto va a seguir creciendo, 1.300.000 en Colombia. La pregunta que yo le hago a los presidentes y a los gobiernos de la región es, ¿será que Colombia va a albergar al resto de los venezolanos que van a seguir huyendo? Porque Perú, Ecuador, Chile no lo dejan entrar por el tema de las visas. O sea, ¿qué va a pasar ahora en la región? Hoy los venezolanos se convierten en la nueva clase pobre y marginal de la región. O sea, hay una crisis real y hay que darle solución a esta crisis. Y la solución no es precisamente que los venezolanos afuera somos víctimas. No, la solución precisamente está por resolver el conflicto en Venezuela. Y ahí a los gobiernos de la región también tienen que empezar a poner mano dura y que más que pronunciamiento, y esto es un llamado del Grupo de Lima, o sea, mano dura real con el conflicto que se viene en Venezuela, que hoy pasa a ser un conflicto no nacional, un conflicto internacional, porque hoy está albergando al ELN, hoy está albergando a la FARC, hoy está albergando a Hezbollah, hoy tiene funcionarios de Cuba, funcionarios de Rusia en el territorio. Es decir, hoy el conflicto venezolano no es un conflicto netamente de los venezolanos y solo puede solucionarse el tema de la migración venezolana, el tema de los refugiados, el gran conflicto de la diáspora que hay a nivel de toda la región, solo puede solucionarse solucionando el conflicto en Venezuela. Vilca, por eso es que yo me quedo siempre con informes como el que emitió recientemente el Banco Central de Chile, que dice que la migración venezolana, calificada por supuesto, tuvo un impacto positivo en la economía del país, y esos casos aislados, sigo haciéndome del oído sordo porque sé que la ley en cualquier país, sea en América, en Asia o en cualquier continente, va a actuar de la misma manera, aplicándosela a cualquier delincuente. Por ahora, Carlos, se me acabó el tiempo, Vilca, no sé si quieres agregar algo más, pero muy corto, por favor. Sí, Carlos, nosotros acá en el Perú, por ejemplo, hemos promovido y le hemos dicho al país y a las autoridades del Perú que se haga un banco de profesionales venezolanos, y que donde haya un puesto, necesidad de un arquitecto, de un médico, en todo lo que tiene que ver el Perú, pueden enviar a este profesional. Hay cientos y cientos de profesionales en el Perú esperando una oportunidad para producir y generar mejoras en la economía precisamente de este país. Y sé que en el resto de la región también lo hay. Así que ojalá esto se pueda materializar y que las condiciones mejoren y que esto que está ocurriendo no siga pasando. Muchísimas gracias, Carlos, y seguimos luchando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y precisamente por volver a nuestra patria, una patria libre y soberana. Así será. Vilca Fernández es el dirigente político venezolano hoy en el exilio en Perú. Te agradezco mucho. Un abrazo, Vilca. Será hasta la próxima. Buena tarde. Revisamos otras noticias del mundo hoy. Italia vuelve a negar el ingreso de barcos que rescatan a migrantes en el mar Mediterráneo. Se trata de embarcaciones operadas por organizaciones de Alemania e Italia que permanecen apostadas frente a la costa de la isla de Lampedusa con al menos 50 personas a bordo. Pese a que el gobierno italiano acordó con las organizaciones permitir el traslado de mujeres, niños y enfermos a tierra, reafirmó la prohibición de ingreso a aguas italianas. Las embarcaciones se dirigen ahora a Malta.
Emergencia aérea en Australia. Un aterrizaje forzoso tuvo lugar en la ciudad de Jandakot luego de que un instructor de aviación sufriera convulsiones en medio de la sesión de entrenamiento. La aeronave ligera fue entonces manipulada por el aprendiz, que recibió instrucciones desde la torre de control y logró descender con éxito. El personal del aeropuerto felicitó y ovacionó al joven cuando llegó a tierra sano y salvo. Otra jornada de caos en Hong Kong. Manifestantes de prodemocracia protagonizaron enfrentamientos con la policía y bloquearon el acceso al aeropuerto internacional, dejando a miles de personas afectadas. Estos son los momentos clave de la jornada en la ex colonia británica. Decenas de viajeros fueron vistos caminando con su equipaje por las calles cercanas a la terminal aérea, luego de que los ciudadanos bloquearan las entradas del aeropuerto para llamar la atención de la comunidad internacional a sus demandas. Y el Papa Francisco explicó que llegó tarde a la tradicional oración dominical del Ángelus porque se quedó atrapado en un ascensor del Vaticano durante 25 minutos y tuvo que incluso ser rescatado por los bomberos. Francisco se retrasó por 7 minutos, despertando inquietud en los canales italianos que transmiten el rezo en vivo. El pontífice también anunció la creación de 13 nuevos cardenales. Y estos son los videos más vistos esta semana. Comenzamos con unas imágenes que son virales en Facebook. Una pareja celebraba su aniversario y su mascota se unió para hacer el baile del trencito. El video fue tendencia en México, España y también en Colombia. Y en China, un mono sorprendió a todos cuando rompió el vidrio de su jaula con una piedra. Quería escapar, pero no lo logró. Y esta simpática bebé tiene mucho ritmo. La madre de la pequeña grabó el momento en que disfrutaba con la canción Soccer de los Jonas Brothers. Y este perro que van a ver habita las calles de Bangkok, en Tailandia. Se ha convertido en un merecedor de un Oscar a la mejor actuación. Ya van a ver lo que hace para conseguir comida. ¿Qué? ¿Qué là khăn á? Hả? Khăn mát quá? Hả? Em đi. เอาลงกระไดไง เอาอีกแล้ว อุ้ยหาหมอแล้วเนี่ย หาหมอดิอ่ะ อุ้ย หาหมอดีกว่า น่าสงสารจังเลยใครไปเหยียบมันไม่รู้นี่ให้เราต้อง Es un tramposo. Y cerramos con la historia de una joven que trabaja barriendo las calles de Bangkok, en Tailandia, siempre con Mazda, su fiel perrito, en la espalda. Vean. Bangkok, und das ist sie schon länger. Neu ist jedoch ihre Bekanntheit, nachdem ein Foto von ihr mit ihrem Hund in den sozialen Medien zu einem viralen Erfolg wurde. Und die
Hintergründe zu der Geschichte des Hundes auf ihrem Rücken erzählte die junge Frau am Mittwoch in Bangkok. Ein Anwohner kennt die Frau und ihren tierischen Begleiter bereits seit einiger Zeit und ist nicht besonders überrascht von der jüngsten Entwicklung rund um das ungewöhnliche Paar. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal que es @CESánchezM. Hoy los dejo con el tema No se me quita, lo nuevo de Maluma y Ricky Martin. El video fue subido a YouTube hace 3 días y ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Tengan todos una feliz semana.